¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Astran Cultura y como siempre para llevar adelante esta emisión me acompaña en la conducción Frida Urbina. Frida, ¿cómo estás? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues ya listo para el día de hoy. ¿Listos para el día de hoy, Andy? Sí, 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 es un tema por demás interesante Sí, el cual se podríamos decir que se pueden sacar muchas cosas, ¿no? Inclusive es algo que en términos de sí. arte mexicano, se puede hablar mucho de él. Sí, evidentemente hoy tenemos un personaje muy importante. Pues igual, o sea, es un caricaturista mexicano demasiado relevante que a lo mejor no sabemos mucho de él. Hoy vamos a hablar de Constantino Escalante. Constantino Escalante, bien. Sí. Hay que ubicar esto, ¿no? De caricaturista, pero caricaturista en este sentido, decirlo así, político, ¿no? Político, sí. Sí. ¿También era periodista, Andy? Pues llegó a Ok, escribir, inclusive estuvo vinculado con algunas cuestiones así de la musiquita, pero vamos a platicar más de la vida. perfecto. Contextualizamos un poquito la parte esta mundial. Ujú, Platicar, ¿no? Que la caricatura política sí empieza realmente en Europa, ujú. fundamentalmente con Gavani, Paul Gavani, francés, que está por allá, y Honoré Daumier, al que se dice que tuvo gran influencia en Constantino para el desarrollo de su trabajo. Ujú. Claro, hubo también algún británico, John Lynch, ¿no? Thomas Theodor Heine, alemán, ¿no? Por lo que podemos decir que en efecto la caricatura política empieza más o menos iniciando el siglo XIX y se da prácticamente en todo el mundo, ¿no? Ujú. Y en este caso, el primer caricaturista realmente fuerte mexicano, pues es precisamente Constantino Barajas. Se habla de que hay algún antecedente de caricatura política por ahí del año de 1845, 47, ¿no? Con algunos periódicos que salían ahora sí que de mucho tiempo, ¿no? De Ajá. quincenales, mensuales. Hay uno que se llamó Don Simplicio, ¿no? Y otro que se llamó El Calavera. Es donde aparecen las primeras caricaturas políticas. Sin embargo, es bien difícil encontrar información acerca de los caricaturistas, de la gente que realizaba ahí su trabajo, ¿no? Y estamos hablando que esto fue en el año más o menos de 1845, 47. 547, ¿no? Ajá. Hasta que ya realmente vemos a Constantino hasta el 61. Ahora, Ah, ok. sí, hay que decir esto también, ¿no? Que la Ujú. caricatura en México, si bien estos son los primeros antecedentes y el primer grande es precisamente Constantino Barajas, con toda la influencia que tuvo, sí, la caricatura en México ha tenido un impacto sobresaliente, ¿no? Sí, 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 sí. Sobresaliente, no solo en el siglo XVIII, Ujú. perdón, en el siglo El XIX y 19, en el ajá, XX, y en el 20. y a hoy día también en el XXI podemos decir que hay extraordinarios caricaturistas, ¿no? Sí. Políticos, ¿no? Entre los que podemos platicar, bueno, de aquella época de la que estamos hablando, pues está Escalante, Santiago Hernández, Alejandro Casarín, Jesús Alamilla, ¿no? Que son los que Ujú. inician este proceso. Ahora, en la época, vamos a llamarla así, del porfiriato, Ujú. hay caricaturistas políticos muy importantes en diferentes periódicos, generalmente que iban en contra del régimen de Díaz, ¿no? Y que son precursores después de los caricaturistas del siglo XX, que tienen un gran desarrollo porque la prensa mexicana se desarrolló muchísimo, ¿no? Y hay impacto de muchos de ellos. Yo recuerdo mucho todavía las apariciones de Abel Quesada en diferentes periódicos como Excelsior, ¿no? Ok. O en este caso también hay que rendirle culto a Gabriel Vargas, ¿no? Quien con su Ujú. caricatura retrata perfectamente a la sociedad mexicana en la famosa familia Burrón, ¿no? Sí, sí, es cierto. O en una manera de hacer también cierta, eh, no sé, podemos decirlo así, protesta política en el régimen priista. Bueno, pues está Ríos, ¿no? Ríos, sí. Ríos, Un día hay que Eduardo del Río hacerle Ríos, sí, un episodio a a Ríos. Ríos, sí. Ajá. Y bueno, está Trino, está Efrén, está Fontana Rosa, están muchos otros. Y podemos seguir hablando de muchos caricaturistas mexicanos que tienen a sus primeros maestros. Uno de ellos es Constantino Barajas, Tengo una duda, Andy. ¿no? Constantino Barajas, disculpa mi ignorancia, no es Constantino Escalante. Perdón, Constantino Escalante.
Ah, ok, sí, porque lo mencionaste 3 veces y dije, a Escalante. lo mejor hay No, otro yo personaje. me fui. Ah, ok, Me ok. fui. Ay, Sí, sí. perdón. Perdón No, a la está bien. audiencia también. Entonces, su Es nombre Constantino Escalante. Escalante. Su Ajá, nombre original es Napoleón ajá, Constantino Ignacio Escalante y Riego. ok. Él nace en la Ciudad de México en el año de 1836, Ujú, en el seno de una familia de clase media, podemos llamarle así. Eh, Se tiene poca huella de su formación escolar, ¿no? Sin embargo, algo hay que decir, ¿no? Que él rechaza, por ejemplo, la línea artística de San Carlos, por ejemplo. ok. Y él se forma Ujú, personalmente en los talleres litográficos. Allí es donde empieza a prepararse, ¿no? claro. Para hacer ya la fuerza hacia adelante, ¿no? Ahí su trabajo, su idea, su creatividad y obviamente el conocimiento que va teniendo poco a poco, ¿no? De Ujú, cómo caracterizar en una caricatura a los personajes más relevantes del momento político en que vivía el país. sí, Ahora, a Constantino le toca estar, si bien era muy joven, en la Ciudad de México con la intervención norteamericana. Y luego es también cierto. está precisamente en la Ciudad de México en la Guerra de Reforma y después en la parte del Imperio. Entonces, era un hombre que trabajaba bien, que le entendía bien y que tenía un desarrollo muy especial de la forma de transmitirle a la gente a través de su caricatura los mensajes que así se requerían, ¿no? Y Ujú. durante todo este tiempo hacía una crítica de lo que se estaba viviendo en el país a través de su caricatura. Sí, claro, claro, hacía una Ok. crítica a lo que se estaba viviendo y Ujú, cómo, pero con un sentido muy especial, Frida, porque hay que contextualizar, ¿no? sí, La gente no sabía leer y escribir. claro, Entonces una caricatura con un par ayudaba. de palabritas, un par de frases que pudieras ponerle a los personajes, como que le daban, ¿no? A la persona que la veía todo el mensaje que se requería. Claro. Vamos a ver algunas de ellas que son fundamentales, yo Sí, podría sí, sí, decir. sí. ¿Por qué? Por la manera en que lo transmiten. Ahora, Constantino Barajas no solo fue Escalante. caricaturista, Ajá, sí. Constantino Barajas, Escalante, algo Sí, traigo con lo de algo, Barajas. sí, es cierto, Andy. Ajá, Ajá, Constantino Escalante no solamente fue caricaturista, sino tiene por ahí también ujú, algunas pinturas. En una sí, de que destaca especialmente la ujú, batalla del Molino del Rey, que las conocimos esos a través de una serie de litografías que hicieron los norteamericanos, pero en este caso ahí está su batalla del la Molino del podemos ver Rey. en pantalla. Sí, ahí está Ajá. en pantalla, ¿no? Que es Wow. totalmente diferente a la que los norteamericanos hicieron correr en aquella época. Entonces no solo le entraba a la caricatura, sino le entraba también a la pintura. Y No se pintaba conoce. muy bien, Sí, tenía claro. un trabajo muy, pues, impresionante, su Sí, trabajo claro, es claro. Vea, bellísimo. simplemente al verlo te das cuenta Claro, que no era una persona no era, grotesca, ¿no? En el manejo artístico, estético sí, de lo que estaba planteando. sí, es Bien, cierto. entonces ahí en la batalla del Molino del Rey, y todavía se conserva en el Museo Nacional de Historia esta Esa pintura pintura. de Constantino Escalante. Yo no traigo ahí, algo que me asaltó. Bueno, Ajá, entonces, Constantino, ¿no? Muy joven, y esto me parece que es importante, sí, empieza a tener contacto con una sociedad filosófica, sin que dé miedo de decirlo, ¿verdad? Vinculada con la masonería. Entonces era masón era Constantino. masón. Pero como todos los políticos, ¿no? Y como toda la gente de vanguardia, todos los jóvenes Ujú. en la época, estaban en esa línea ¿De de la formación? libertad, sí, del concepto de Ok. libertad que se planteaba, ¿no? ¿Tenía que ser cuidadoso con la masonería de alguna forma? ¿Había problema o lo podía decir abiertamente o era un poco más secreto? No, 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 sí lo decían, pero pues Ujú, obviamente se atenían pues no sé, al ataque sistemático a través del claro, púlpito de ellos, ¿no? Y claro. así fueron muchos de grandes liberales, ¿no? Sí. Precisamente la manera en que hacía su discurso Ignacio Ramírez, ¿no?
Ujú. Entonces, alguna vez le preguntaron a un padre que qué opinaba de los discursos de Ramírez y dice, es un nigromante, ¿no? Entonces le Ok, gustó el apodo sí. del nigromante y se le ¿Y se quedó le el, quedó? el nigromante, ¿no? Sí. O sea, no había tanto problema, pero Ujú, sí era parte de esta línea, ¿no? ujú, Que la línea conservadora tenía siempre atrás de ellos la ujú. presión de la estructura religiosa católica mexicana, ¿no? Claro. Ujú. Entonces ahí está Constantino, y muy joven, si te das cuenta, en el año de 1861, Sí. ya sale en un periódico muy especial que se llamó La Orquesta. En este caso, esta orquesta es uno de los periódicos de momento en donde él más desarrolla su trabajo. Ujú. Ahora, fíjate, no solamente en este caso Constantino hace trabajo de caricatura, sino también hace trabajo de retratista. Ya hay un Ah, retrato en ok. especial que le sale muy bien, que es precisamente el de Benito El de Juárez. Benito Juárez, que es el que Este es, estamos viendo este es el que igualmente. estamos viendo, pero es un retrato que él hace, Qué precioso retrato. Sí, y bueno, en este Ujú. caso vemos que capta pues prácticamente todo lo que nosotros conocemos como parte de imagen de Benito Juárez, ¿no? Sí, Que realmente es poca la imagen en fotografía, claro. pero más lo vemos después de un proceso estético, ¿no? En un cuadro o en Sí. alguna cosa al Juárez. Y este es el Juárez que conoce Ujú. Escalante y que retrata para su periódico de la orquesta. Y como decíamos, ¿no? También esto es muy importante. Ya Ujú. cuando empieza a hacer la caricatura, ya cuando está precisamente en la orquesta, pues teníamos que ubicar de dónde viene esta influencia de su trabajo. Y la encontramos, como bien pusimos al inicio de la charla, en Honoré Daumier, ¿no? El diseño de construcción gráfica, ¿no? Las formas de hacer caricaturización Turalización, de las sí. personas, ¿no? Ahí Sí. están. Y tenemos por ahí, vean, Es él, él él es, el que él es estamos Honoré viendo en pantalla. Daumier, Es un caricaturista francés, francés. sí. Y en este caso, bueno, lo que sigue ahí, una caricatura de Daumier, Ajá. en donde, en donde vemos que cómo ejerce la influencia sobre Constantino Tino. Escalante, ¿no? Ujú. Ahí Wow. está. Es como si lo estuvieras viendo. Y en Sí. este caso, Daumier trabaja en una época también fuerte en Francia, ¿no? Disculpa, Andy, la imagen que estamos viendo Es de es de Daumier. Daumier, ¿verdad? Ujú, ujú. Ok, Es de perfecto. Daumier, sí. Ok. Ahora, Daumier, pues no solamente era caricaturista, era pintor, ilustrador, grabador, dibujante, o sea, tenía el arte visual con un desarrollo muy fuerte. Y son los años estos especiales, ¿no? De la Francia que en 48 sube Napoleón III como presidente y luego se vuelve emperador Sí, y que sí, sí, dura sí. hasta 1870, 70. ¿no? Entre el 48 y el 70. Fueron 22 años y es la época en donde Daumier hace pues prácticamente todo su trabajo, ¿no? Y es más o menos la misma línea que siguió Constantino, ¿no? Porque él también se desarrolló en la parte de la caricatura, pero Ujú, tiene trabajada la pintura, ujú, trabajado el retrato. ujú. Es una formación muy completa. Insistiendo, no Ajá. fue a la escuela a aprenderla, lo aprendió en los talleres litográficos. Lo aprendió en talleres, sí, claro, Sí, wow, sí, 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 es una claro, diferencia. Bueno, hemos platicado aquí de Velasco, hemos traído a José Guadalupe Posada, en fin, sí, para que veamos las diferentes formas en de que, formación, sí, en que el artista se forma, ¿no? Y se claro, expresa. Ujú, ujú. claro, el talento ya lo tenía y además la práctica seguramente, pues, ¿a qué edad le empezó, Andy? ¿A qué edad empezó a trabajar su dibujo y la caricatura Constantino? Más o Más o menos tendría menos. 24 años, una Ok, cosa así. wow, Ujú, ujú. perfecto. Bien, ahora, Ujú, en este caso, ujú, Escalante, si ya bien habíamos visto algunas caricaturas del año de 1847, sí, Escalante hace un nuevo concepto de caricatura política mexicana, ¿no? Es una sátira viva, animada y punzante, ¿no? Como ajá. inclusive pudiera decir que los europeos no tenían.
¿Ya había algún antecedente fuerte, Andy, o él fue como el Él fue, precursor? bueno, lo que platicamos del Ajá, 45 y el 46, ¿no? Con la calavera, ajá, sí, que habían pero, aparecido algunas caricaturas, pero esto era totalmente novedoso, ay, qué padre, totalmente ok. novedoso. Sí, sí, sí. Y insistiendo, ¿no? Este concepto, este contexto en donde la mayoría del pueblo era analfabeta, ¿no? Y Ujú. pues el problema y la situación de conservadores contra Contra liberales, ¿no? liberales. Cómo se defendía, cómo se defendía el conservador a través del púlpito, cómo se defendía el liberal, pues a través de la caricatura. Ah, sí, claro, sí, es cierto. Sí, sí. Ok, estamos de acuerdo, ¿no? Las conversaciones en los cafés, en las conversaciones en algunos otros lugares, ¿no? Pero que llegara así a nivel del pueblo, pues con la caricatura, Con ¿no? la caricatura. Ujú. Y tiene mucho que ver nuestra cultura, Andy. O sea, el hecho de que somos un país que podemos tomar un poquito a la ligera o con cierta risa, a veces hasta nuestra propia tragedia. Quizás en otros países no se podría ver tan bien tener este tipo de caricatura política, o sí se puede. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es algo que ya tenemos como que muy entendido, muy marcado, o sea, la caricatura puede Ujú. ser muy difícil y es una manera de burlarnos Claro, del contexto político, ¿no? Y de la situación social, económica y de ujú. nosotros mismos, ¿no? Como mexicanos. Desconozco si en otros países se podría tener ese tipo de comunicación con la política o si Bueno, la sería un caricatura poco... sí se aprovecha Ajá. específicamente. Bueno, hoy salieron ya algunas, bueno, esta semana han salido cosas, ¿no? Que a Trump Ujú. en Nueva York, específicamente en el ambiente financiero, ya le Ajá. dicen el taco, ¿no? Ah, sí, 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 ¿No? lo vi. Entonces es una Ajá. manera de burlarse Sí, de él claro. y hay caricaturas donde aparecen, ¿no? El taco, ¿no? Pero este es el taco, ¿no? Sí, 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 es cierto. Es una manera. Sí, Ujú, o sea, sí se da, claro que se da y ujú. en Europa también se da. Em, no sé en los países orientales, pero en Ah, sí, Europa sería y muy sí, interesante saber. y en nuestra América Latina se da. Se da, ok, Sí, sí, sí. perfecto. Ajá. Bueno. Ahora, decíamos que él se había formado, ¿no? En Sí, esta academia nocturna de filosofía, ¿no? Y él es donde empieza a tener una visión política para ujú, retratar mejor a sus personajes, ¿no? Ahora, algo que me parece muy importante es que él siempre dijo que estaba en defensa de la Constitución liberal del año de 1857, ¿no? ujú. Y que era, vamos a llamarlo así, su librito de cabecera, ¿no? Ok. La defensa de Ujú. la patria en términos de lo que estaba establecido en la Constitución. Y ve qué bonita figura de la Constitución de 1857. Wow. ¿Qué podemos decir acerca de ella? Era una manera de verla, de que la gente conociera este concepto y volvemos a decir, ¿no? Es simplemente la imagen, ¿no? Claro. La que tenía que impulsarte precisamente para estar de un bando, ¿no? Igual es obra de él, Andy, No, ¿no? este es Es... me parece de apellido Monroy. Ok, Sí, pero no es obra de él. ok. Ahora, él se mete a desarrollar Ujú, esta defensa, ¿no? De las causas sociales, ujú. a través de su caricatura, ¿no? Y le importaba mucho el impulso de la educación y la generación de empleos, lo que te da una idea que no solamente hacía la parte específica de su trabajo como ilustrador, ¿no? Ujú. Sino que también hacía trabajo para que se dieran estos aspectos como la educación o la generación de empleos y la formación de empresas, ¿no? Como algo normal en él, ¿no? Sabía que era por ahí. ¿Podríamos decir, Andy, que tenía un grado de activismo social? Sí, 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 totalmente. ok. Ahí es donde quería llevarla, ¿no? A que él desarrolló también un activismo social que Ujú. después se lo van a cobrar, pero vamos a ver cómo. ¿Cómo, Andy? Oh, cielos, ese spoiler no lo Sí, veía sí, venir. ahorita Ajá, vamos a ver cómo le ok. cobran el activismo social. Ahora, es el año del 60, Ujú. 61, ¿no? Primero tienen un periódico que se llamó El Sombrero, que no tuvo gran éxito, y después publican La Orquesta, que esto, bueno, pues es muy importante. La publicación era en efecto de corte liberal y
sí participaba como como Ujú. comentamos, ¿no? También él escribiendo artículos como periodista, ¿no? Ok. Ahí está esta parte. Ahora, eh, las primeras caricaturas que pone, fíjate, curiosamente no las firma como Escalante, sino firma con un seudónimo. Simplemente le pone Tolín. Y sin Ujú. embargo, pues de alguna forma entendemos que es tan bueno su impacto que dice, pues no te tienes que esconder y fírmalas Ok. como con tu nombre. Con tu Y él nombre. siempre firma como Escalante. Tolín lo mantuvo muy poco Muy tiempo. poco tiempo, muy Ok. poco Y era tiempo, para ¿no? mantener un grado de anonimato y sentirse más cómodo. Más cómodo, sí. Ok. Sí, porque Ujú. ya sabíamos, ¿no? La caricatura entra en este contexto de la burla, de Ujú. la ridiculización de los personajes, ¿no? Sí, Y sí, sí, los sí. efectos que causaba en muchos cuando los colocaban no eran los más adecuados, Ujú. incluyendo al presidente Juárez. Hay caricaturas Ah, de ok. Juárez, una Ajá. de este año de 61, después del triunfo de la Guerra de Reforma, en donde él está al frente y atrás salen dos brazos Ujú. y se ve la cara de Guillermo Prieto, que era su secretario de Hacienda, ¿no? Como Ah, si ok. alguien hubiera, como si se Le dijera que el que estuvieran estuviera manejando manipulando era Prieto y no y no Juárez. Juárez. Sí, ¿Y todo esto, Andy, le generaba como algún tipo de enemistad, enemigos en el ambiente? ¿Han tenido ese problema los caricaturistas sí, mexicanos? claro, claro. Está como hemos platicado de algunos que se dedican a la comedia que también los han tenido, ¿no? Sí, O sea, sí, el sí, sí. político es bien difícil que se aguante. ¿Sí? Es bien difícil. Yo sí sigo insistiendo en que sí, ¿no? Es muy difícil que se aguante. Y ahora, en sus caricaturas también él manejaba mucho su concepto, su ambiente, Ujú. de que los conservadores, no obstante que fueron derrotados en la Guerra de Reforma, Ujú. no se pusieron a trabajar, sino siguieron echándole leña al fuego, ¿no? Sí, Pues, o sea, sí, sí, sí. por la derrota. Y tenemos Sí. por ahí una caricatura, ¿no? Donde él manifiesta esta idea del conservador, ¿no? Y de que no participa en el trabajo, en la construcción del país. Esto me parece que es importante decirlo porque Ujú. siguió atizándole, ¿no? No me gusta hacer comparaciones actuales y anteriores, ¿no? Pero Ujú. sabemos que se da. Sí, claro. Te Sí, derroté, sí, pero pues yo no voy a quitar el dedo del renglón, ¿no? Así como los otros no quitaban cuando no sí, estaban en el poder, estos tampoco ahora, ¿no? sí, es cierto. Ujú. Ahí está, es esta parte de 1861. Ahora, para 1862 hay muchas cosas que me parece que son importantes platicar, ¿no? Que 61 y 62, ya Ujú. con los ejércitos español, inglés y francés aquí en México. Es decir, ¿cuál fue realmente el pretexto? Bueno, la suspensión del pago de los intereses de la deuda que se tenía, ¿no? Porque las arcas no tenían dinero. Y dentro de las medidas que toma Juárez es suspender, ¿no? El pago de los intereses de la deuda, ¿no? Había mucha tensión en el país de alguna forma. Sí, sí, porque Estaba la intervención francesa ya en su en la puerta, apogeo, no, en la puerta, en ok. la puerta, sí. Ajá. Entonces eso pues generaba una estación muy especial. Pero ¿cómo le Ujú. explicas eso a la gente, no? Claro, ¿Cómo se sí, lo sí, sí. explicas, no? No hay dinero, bueno, pues redujo el sueldo de los funcionarios públicos, quitó Ujú. cosas que no deberían de llevarse, Ujú. eh, creó el cuerpo de rurales para darle seguridad al país, en fin, o sea, Ujú. tomó muchas medidas, ¿no? Que obviamente algunas de ellas fueron totalmente eh, impopulares, ¿no? Pero que al Ujú. final pues, era una idea de iniciar un rezago, iniciar a quitarse el rezago que teníamos, ¿no? Sí. Y en esto la lectura liberal era muy clara, dice, ¿qué rezago es el que nos estamos quitando? El de la colonia. O sea, Claro, sí, claro. ni siquiera Ajá. estaba hablando de lo inmediato anterior, ¿no? Si nos Ujú. dices, este es un rezago de 300 años que traemos o más, ¿no? Sí. Entonces cambia, gira, había que tener una concepción diferente que Ujú. no todos se alcanzaron a entender, ¿no? Ujú. O sea, te estabas luchando contra esa gran inercia que traíamos, ¿no? Sí. Incluyendo quién hacía los negocios y
cuál era la participación de determinados intereses económicos, políticos, eclesiásticos, ¿no? Todo eso estaba ahí. Bueno, entonces, en este caso, hay una caricatura que es la que inicia así como que el problema más fuerte. Si la podemos poner por ahí, Fer, la 11, número 11, para que la expliquemos. Ahí está. A ver, este es la de Saligny. Bien, lo vemos adentro de un frasco, una botella de coñac. Ah, ok, ajá. Para una situación especial declara el gobierno ley seca, o sea que no se podía vender Sí, alcohol. ajá. Entonces él le vale gorro, siendo el embajador francés, lo que habían dicho, y pues ya entrado en copa sale y hace un escándalo, ¿no? Okay. Y esta es la manera en que lo caricaturiza Escalante. Escalante. ¿Verdad? Dentro de una botella de licor de coñac. Esta es la que detona realmente la gran saña con la que después de Bois de Saligny entra en contra de Constantino Escalante, y ahorita la platicamos. Lo toma personal de alguna forma, sí, claro. Y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Claro, después de esa caricatura, él se va a reunir con el ejército francés a Veracruz y empiezan a invadir el país. Ahora, para este año, 1862 y 1863, Constantino participa en un proyecto que se llamó Las Glorias Nacionales. Era un álbum de guerra con Florencio Castillo y Carlos Casarín, que ya los había estado con ellos en la orquesta. Y en este caso, este proyecto tiene diferentes, vamos a llamarla así, participaciones de Escalante. Esta es la primera y vamos a dejarla un momentito para que le expliquemos. Claro. Viene el triunfo del 5 de mayo y no había una imagen para darla a conocer a los mexicanos de qué había pasado. Entonces Casarín sale de la Ciudad de México y se va a Puebla y empieza a producir esta litografía, esta caricatura, para que la gente se enterara de cómo había sido la batalla de Puebla en imágenes. Tengo una duda, Andy. Esa es de Escalante, ¿verdad? Ajá. Dijiste que también Casarín, Casarín, participación, sí, de Carlos Casarín, sí. Pero perfecto. no es Escalante, es Escalante. Sí. Entonces, ahí está Escalante en esta, que es la batalla del 5 de mayo en Puebla. La que sigue, por favor, Fer. Esto es pues, el combate entre los fuertes. Ve esta también, que es muy, muy, muy especial. Esta es de, si mal no recuerdo, de Barranca Seca, que es la siguiente batalla que tiene México después del 5 de mayo, en donde no se cubrieron las armas nacionales de gloria, pero aquí esta es la de Barranca Seca. Una que sigue, Fer, por favor. Tengo una duda, Andy. Esa también esta es de San Javier, ¿no? Del sitio de Javier. Es ya del sitio de Puebla, en el año de 1863. Una duda, Andy. Cuando él ilustraba este tipo de espacios, ¿era porque se iba como reportero de alguna forma, visualizaba la escena y después la dibujaba? Sí. No era con una cámara, sino que él se subía a los lugares y ¿qué pasó? Fue esto, y lo pintaba. A ver, Fer, tenemos por ahí una, a ver, no sé qué número sea, donde vemos a un soldado mexicano levantando una bala de cañón. A ver si la tenemos. No, antes. Esa mera, la que me pones. ¿Ya está en pantalla esa? No, ¿sí? Ahorita. Esa, ahí está ya en pantalla. Esta es extraordinaria y hay que explicarla muy bien. Es el ataque al fuerte de Loreto, en donde vemos a un artillero mexicano sin rifle, sin nada que pudiera disparar, aventándole una bala de cañón a un soldado, a un soldado francés, ¿no? Que de acuerdo a lo que narran después, le dio en la cabeza y le despedazó la cabeza a la bala. Oye, pero ¿por qué no tenían rifles los artilleros? Porque antes de la batalla se los quitaron
para darle a soldados de infantería que no tenían armas y que iban a luchar contra los franceses. Ah, Así de ok. Sí, sí, especial. sí. Entonces esto Ajá. genera precisamente de una situación específica Sí, difícil. O sí. sea, te vas a enfrentar, oiga, pero deme aunque sea, pues no sé, una piedra, ¿no? Para aventar. Sí. No, les quitaron los rifles y se los dieron Wow. a los soldados que estaban en la línea, ¿no? O sea, así de especial. ¿Y qué va de un soldado profesional que lleva todo Claro. a un soldado de la Guardia Nacional, un soldado improvisado, un soldado que no tenía? Entonces esto me parece que es muy importante. Eso es lo que capta. ¿Y por qué esto fue así? Pues fíjense que no había... entonces les dimos hasta por debajo de la lengua y no... Sí, claro, ¿no? Sí. O sea, va la imagen, Ajá. va la leyenda, va lo que tenía que transmitírsele a la gente cuando Ajá. viera esto, que muchas veces no sabía, y subrayamos, no sabía leer ni escribir. Claro. Sí, sí, sí. Claro que levantaba un concepto de patriotismo, claro que hacía muchas cosas. El efecto de que tenían las imágenes de él era fabuloso, era extraordinario. ¿Y se difundía todo principalmente en qué periódico, Andy? No, ¿O en en este qué caso era? fue un librito Era que se un llamó así Las Glorias Las Nacionales. Glorias Nacionales. Ujú. Y fue completamente su autoría. Sí, Ok. el cuanto a los Ajá. dibujos, sí, sí. Pero bueno, obviamente se Ajá. le pagaba, había todo un equipo de trabajo, o sea, no él Ujú, se fue solito ya a ver qué veo. No, 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 ujú. no, no, no. Guau. Ese fue este proyecto de las Glorias Nacionales. Inclusive por ahí todavía pueden conseguir el libro, ¿eh? Ah, sí. Sí, 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 Es fácil de sí, rastrear. sí, ahí hoy día con el internet y esas cosas, Sí. sí, yo lo compré así, Ah, yo lo ok. compré así. Ok. Entonces sí Wow. lo hay, sí lo hay. Bueno, ese es en Perfecto. cuanto a este proyecto, ¿no? Ahora, igual, él no se va de la Ciudad de México. Ujú. Claro, va a ser más difícil que, estando el ejército francés aquí, él continúe su trabajo. Y siguió haciendo caricaturas, ¿no? Acerca un poco de mofa Ujú. de Elias Forey, que era el jefe del ejército francés en la toma de Puebla en el 63 y Ujú. después en la toma de la Ciudad de México. Y de obviamente a Lorenzés también se lo dibuja y es Sí. una burla tremenda la que hace. Por ahí tenemos una Ajá. fotografía, ¿no? De los militares franceses como los pintó, ¿no? Ahí está, mira. Ahí Wow. está Lorenzés Ajá, y sí. unos magueyes ahí Ajá. tienen detenidos a los soldados, De sus pantalones, de de, sus sí, pantaloncillos. sí, Ok. ahí los tiene. Esa era la manera que también se burlaba, ¿no? Sí. De ellos y específicamente de sus comandantes, ¿no? Perfecto. Me parece que es extraordinaria, ¿no? Me Y bueno, encanta, sí. Sí, sí, sí. sí decir, Escalante dice que la caída de Puebla en el sitio, porque estuvo cerca de esto, Ujú. se debió a la hambruna de los sitiados, no a que las armas francesas realmente hubieran derrotado a las armas mexicanas. Esto es un concepto de historia, es Mm. un poco lo que pasó, pero tiene toda la razón, Él ¿no? tiene la razón Sí. con respecto a esa Sí, parte. se les dio por el estómago más que por otro lado, ¿no? Ah, Y ok. ciertas incompetencias de algunas personas, ¿no? Ajá. Ahora, del bando conservador, estando ya aquí en la Ciudad de México, el ejército francés, a uno de los que más atacó fue precisamente a Juan Nepomuceno Almonte, que él se pega a las fuerzas francesas desde allá y vele la caricatura, ¿Quién como es Juan Nepomuceno, el que está Andy? El que está sentado, sentado, ok. ujú, y que tiene una Y que máscara tiene al una frente. máscara. Ajá. Él es la manera de atacarlos y decirle que es una persona de dos caras, ¿no? Claro. No es una gente leal, no es una gente especialmente positiva, ¿no? ¿Y quién es, o sea, la ilustración en la parte de atrás tenemos igual a un señor? Ajá. Él es Los, como... de los que acompañaban Ah, ¿no? a Juan Nepomuceno, ¿no? ok, ok. Wow. Y por ahí también, pues también el Escalante critica la aristocracia mexicana, ¿no? Y Justo ahí se ve sí, con los dos personajes. ajá, la critica Ajá. porque, bueno, no lucharon en contra de la invasión y tenemos también por ahí una caricatura. Ahí se ve, creo que sí. Ahí está, mira, Ay, ¿qué son? ¿Qué son los, cangrejos. son cangrejos? ¿Y cuál es el mensaje, Andy? Ajá, el cangrejo pues marcha para atrás siempre.
Ok. Entonces había una canción muy popular que Ajá. cantaba el bando republicano que se llamaba Los Cangrejos, Ajá, ok. de autoría de Guillermo Prieto. Ok. Entonces ahí pues es la burla, son los cangrejos, Ujú. no pueden ir para adelante, sino para Para atrás, ¿no? atrás. Está diciendo, es Ajá. la invasión y todo esto es un concepto retrógrado, ¿no? Claro. Sigue metido, ¿no? O sea, Sí. él sigue en su línea ideológica, ¿no? Y esa es una forma de caracterizarlo. Y claro, las caras que pone pues, son de los Claro. más connotados de la aristocracia, ¿no? Y hasta este momento, ¿cómo era recibido su trabajo en el país? Ahí viene, ahí viene el Sí. punto, ¿no? Este, no, tuvieron que suspender la publicación de la orquesta Ajá. eh, y llega el momento en que sí, en efecto, le cae la represión y huye de la Ciudad de México y se va a Pachuca. Y en Pachuca lo agarran preso. Se había escondido en la casa de Mm, ok. un masón, sin embargo, sí llega la policía secreta y lo trae a la Ciudad de México. Y ahí Y viene lo que decíamos de lo que le pasó. mm, Lo pasean semidesnudo en un carruaje de circo, como si fuera una fiera enjaulada. Lo pasean por la ciudad. ¿en serio, Andy? Ajá. Y en ese Como momento, una tesitura claro, claro. de burla hacia él, ¿no? Ahora, ¿quién tomó esta decisión de perseguirlo de esta forma? ¿Los Pues, conservadores? obviamente, Juan Nepomuceno Almonte, de Bois de Ajá. Saligny, todos ellos, ¿no? Ok. Sí, sí, paséenlo así, ¿no? Y sin embargo, la misma sociedad reacciona, ¿no? Reacciona y dice, oiga, eso no se hace, ¿Cómo estaba la situación legal y de ¿no? justicia en el país como para No, poder tener ese tipo de no, acciones? los dados estaban cargados, ¿no? El que Ah, estaba ok. manejaba los dados, ¿no? Y ya, no Y importaba ya. lo que pasara. Pero la No, gente protesta. sí. Eso no se le hace a una persona, ¿no? Eso no se le hace así. Aparte, no se podía como de alguna forma acusar realmente de algún delito o falta como administrativa o algo, o No, no, simplemente era tan fuerte lo que las las caricaturas que hemos caricaturas visto que hacía, impactaban, ajá, ¿no? Que no había en ese caso legislación ni un marco jurídico acerca de eso. Pero era la burla, o sea, todo lo que claro, toda la carga emocional que les sacaba a los políticos, ¿no? claro. Y antes de él o contemporáneo a él, ¿había otro No, caricaturista que hiciera un no, trabajo similar? no, Escalante. Él fue el precursor Sí, completo. él es el que realmente Ajá, mantenía esta línea de la caricatura política. Así de ajá. especial. Lo pasearon en un carruaje de esos de circo como si fuera una fiera que estoy ahí. Y la gente protesta. ¿Y qué Y pasa? eso logra Ajá, que lo liberen. lo liberan. Lo liberan y Ujú. entonces regresa aparentemente a hacer algo más de caricatura, pero ya no quizá con toda la fuerza, ¿no? Sí regresa a la orquesta, ¿no? Ujú. Pero ya no era sencillo colocar las cosas a las que estaba acostumbrado ahí en la orquesta, O ¿no? sea, sí, él solo de alguna forma se autocensuró a partir de lo que le pasó. Yo creo que fue menos duro quizá, Ujú. pero siguió haciendo caricatura. Ok. Y obviamente se burlaba de Ujú. los políticos que no hacían las cosas que se les mandaban, ¿no? Ujú. Ok, Andy. Y Wow. así fue como, pues prácticamente pasa toda la parte del imperio. Tenemos por ahí otra caricatura, ver, vela. Esta me parece que es extraordinaria. Esa la hace anterior a lo que No, no, ya después. después, o sea, Sí, entonces de ya alguna con forma, ajá. Maximiliano acá. Sí, El que sí, está sí, sí. diciendo vete para allá, ¿quién es? Mm. Napoleón III. Ah, ok, sí Y es el que está a cierto. un lado dice, ay, voy para allá, voy Sí diciendo es Maximiliano. Maximiliano, sí, Maximiliano es muy, muy, muy evidente. Wow, ok. Sí, esto es, me parece que es muy importante verlo, o sea, no deja, ¿no? Y a ver, ¿qué le tendría una gente que no supiera leer el diálogo de abajo, qué tendría que decir? O sea, Pues se ¿entiende? ¿La entiende, entiende? sí, claro, Pues perfecto. sí, claro. Aparte era lo que estaba pasando en tiempo real. Ajá, ajá. Sí, sí, es cierto. Adelante, tenemos otra Wow. caricatura por ahí, Fer, ¿no? Ahí está la otra, ¿no? Es lo mismo, las cuestiones. ¿Para qué utilizas la canasta? ¿Esas canastas de qué son?
¿Son de comida? De pan, De ¿no? pan. Ah, es pan, ¿verdad? ¿Y cómo está la canasta? Las de abajo sí tienen, pero la de arriba no, no tiene, Vacía, vacía. ¿no? Sí, 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 sí. Wow. Era la manera de decir, oye, las cosas no están bien ahí, ¿no? Ajá. Y así pasa Como la prácticamente. frase de ahorita de no que un México sin hambre. Ah, no que me cocina hambre. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Este, y así pasa, bueno, toda esta época del Imperio Mexicano hasta que regresa, ¿no? Benito Juárez con los republicanos a la Ciudad de México. Y disculpan, entonces en ese momento él seguía haciendo su denuncia social, pero sí había ya como un poquito más de cuidado en las imágenes que él trabajaba. Yo pienso que sí, un poquito más cuidadas, pero no quería decir, lo seguía diciendo, ¿no? O Ujú. sea, lo que tenía que decir lo seguía diciendo. Ok, qué Ahí, bueno, ahí es sí. donde está, ¿no? Ahí es Se donde está mantenía su... fiel a Sí, a claro, sus ideales, claro, sin claro. importar que pues obviamente había gente que le molestaba y que querían Ujú. pues callarlo. Simplemente esta, la que ves que Ujú. está Napoleón III, que le dice, vete para allá, le dice a Sí, sí, Napoleón. sí, sí. Y este dice, sí, ahí voy, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ¿qué más? O sea, ¿qué le está diciendo a todo el Claro. colectivo? Oye, pues te lo impusieron, ¿no? O Sí, sea, es no, cierto. te lo mandaron y aquí lo tienes, ¿no? Sí, es cierto. Y además con otra, ¿no? Que no fue tan sencillo el gobierno del emperador, ¿no? Ujú. Muy pronto la iglesia y los propios conservadores se dieron cuenta que no era lo que ellos pensaban, ¿no? Claro, Y ellos mismos le retiran el apoyo. claro. Wow. Ahora, ve esta otra, la siguiente caricatura ya después de que pasamos al... Ándale, esta me parece mucho. Este ya es cuando está la República restaurada, ¿no? Es un Ah, ok. burro en donde unos liberales jalan para un lado y los otros liberales jalan para Para el el otro otro, ¿no? lado, sí. Después de haber derrotado al ejército francés, ¿no? Sigue habiendo una rivalidad de alguna ¿No? forma. O bueno, No, no. no, no están de acuerdo. Sí, Sí, y no claro. están de acuerdo. Y Son entonces, ¿cómo te contrapartes. pongo? ¿Ve? Sí, A un burro, unos jalando por un lado y otro jalando por otro. Qué más mexicano es sentido para entender qué está sí, pasando, claro, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Esto es lo Sí. que, pues de alguna manera, él Ahí también sigue trabajándole con mucha fuerza, ¿no? podemos notar que quizás tampoco tenía una postura política. Él generaba una crítica de lo que pasaba Ajá. únicamente. Pero sí tenía una postura política, ¿no? Seguía teniéndola. O sea, quién está trabajando, Ajá. quién no está trabajando, quién se está haciendo tonto, quién ¿Y no. quién no? Ajá. Ujú. Sí, Ok. esto me parece que es muy importante. Y él continúa, ¿no? No obstante el triunfo de la República, él continúa con este concepto de crítica, ¿no? Ujú. A lo que estábamos viendo. Ahora, hay que recordar que una vez restaurada la República, los diferentes grupos intelectuales empiezan a hacer un trabajo totalmente diferente, ¿no? Grupos intelectuales como quién, lo que habíamos platicado de Ignacio Manuel Altamirano con Ah, ok. Sí, sí, la sí. revista del Renacimiento, en donde no solo lleva a los escritores republicanos, sino ya empiezan a Ujú. darse los espacios. Entonces, dentro de esta línea está Ujú. precisamente Constantino Escalante. Él sigue trabajando, él sigue participando, él sigue Ujú. desarrollando una actividad muy fuerte, ¿no? Ujú. Ahora, esto no quiere decir, ¿no? Que, vamos a llamarle así, se alinearan todos institucionalmente a lo que decía Benito Juárez. Y que los problemas que tenían y que originaron la intervención de los extranjeros no siguieran siendo fundamentales para ese momento, Claro. porque no había dinero en el tesoro del país. Obviamente seguías con la cuestión de la deuda, seguías con la cuestión de la inseguridad en los caminos, obviamente tu economía, o sea, las fuentes que podían generar la riqueza en México estaban totalmente agotadas, ¿no? Wow. Entonces es un México bien difícil, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. para empezar la intervención y después cuando salieron, así, pues ahí ten, ¿no? A ver qué puedes rescatar de todo lo que se había destrozado, ¿no? Claro. Ujú. Ya Y él, están participando ujú. todos precisamente para levantar este nivel. Y de alguna forma él siempre trabajó hasta el final de sus días con el ideal que tenía de la Sí, caricatura y de la denuncia ujú, social. ujú. Sí, ahí estuvo siempre, ¿no?
Y Ajá. es reconocido por todos, ¿no? Por todos, por todos. ¿Y alguien volvió a intentar atacarlo No, o no, ahí sí ya no, solo fue ya. como la intervención Esta que de que lo tuvo? pasearon, ¿no? Pero Ajá. pues con eso él realmente llegó al nivel, o sea, lo hicieron santo, ¿no? Con esto que Sí, le sí, hicieron, sí, lo sí. hicieron santo, ¿no? Sí, claro. Por consistente, por congruente, por expresarse, ¿no? Pues es Sí. libertad de prensa, pues libertad de expresión, en fin, o sea, un hombre completo, íntegro y no se rajó, aunque lo hayan subido y lo hayan exhibido como si fuera un animal de circo, ¿no? Claro. Ujú. Wow. Ahí está Constantino. Ese es Constantino Escalante. ¿Hasta qué edad vivió Andy? Bueno, viene la fatalidad de Escalante, ¿no? Eh, Se hacían en aquel tiempo paseos a diferentes pueblitos, podríamos llamar así, que estaban Ujú, alrededor de la Ciudad de México, ujú. incluyendo San Ángel, incluyendo Tlalpan, incluyendo por allá Xochimilco, ¿no? Entonces una de esas, con su esposa, eh, en el tranvía que hacía el recorrido de Ay, no me San digas Ángel algo a trágico, Tlalpan, Andy. no pudo tomarse bien pues no sé, De la agarradera de la o agarradera algo así para de... subir. Ajá, Entonces avanza el tranvía y se pega la señora con la columna de la estación ajá. y cae. Y entonces al ver esto, Constantino Escalante ¿Se se avienta? lanza al rescate de la esposa. A Constantino le pasa por arriba de una de las piernas, una de las ruedas, ¿no? Pero a su esposa aparentemente nada más es el golpe, ¿no? Mm. No hay Ajá. un cuidado, no hay una atención, lo tratan de curar, le cae gangrena, está algunos días convaleciente y Ay, qué y fuerte. muere. Pero muere pensando bien que había rescatado a su esposa. Y a los pocos días también muere su esposa. Esa Andy, es la nunca creí que patraña. fuera a llorar en este episodio. Qué Sí, triste. sí, Ah, sí, por sí, Dios. sí. Este es el detalle, ¿no? Que fue un accidente, ¿no? Porque tampoco le podían echar la culpa al conductor del tranvía, del No, trenecito, no, pues. para nada. Ujú. Y sin embargo, ahí pues obviamente todos dicen, ¿cómo que murió Escalante? Y todos estuvieron al pendiente de él, Riva Palacio, Altamirano, toda la gente que, ¿Ellos eran cercanos a él? sí, por su trabajo, lo conocían por Lo el trabajo conocían. tan lúcido que hacía, ¿no? Ujú. ¿Tuvo hijos, Andy? No, No no, tuvo no hijos. tuvo hijos, ¿no? Y él dice, perder la vida cuando iba a la mitad de ella, solo un consuelo tengo, haber salvado a mi esposa y no, no la pudo salvar. Pero él no supo porque él falleció antes. Él no supo, él falleció antes. Ujú, Pero los dos de alguna forma quedaron ujú. convalecientes por el accidente y solo que Sí, ella falleció sí. después. Tenía 32 años Constantino Escalante. Estaba muy joven, Sí, muy, muy 32 joven. años, ¿no? Y en este caso, Ujú. cuando lo sepultan, pues todos los intelectuales, periodistas, diputados, artistas, militares, todos van al entierro de Constantino, que fue aquí en el jardín bueno, en el panteón de San Fernando. Ok, Ahí lo entierran, ahí van todos a rendirle tributo, ¿no? ok. ¿Y todavía Mm. se conservarán sus restos ahí? ¿Se podrán ir a Sí, ver? sí, sí, Sí. claro. Sí, sí, ahí deben de estar. No, no tuvo otra. No sé exactamente en qué sección están, pero sí, Ajá. ahí lo enterraron a Constantino. 32 años. 32 años. Y él es el padre de la Y es caricatura el padre política mexicano. mexicano, sí. Wow, qué personaje tan completo. Sí. Ujú. Además, o sea, de alguna forma su vida no tuvo polémicas, no tuvo como tropiezos, salvo lo que intentaron hacer, evidentemente cuando quisieron callarlo. Ujú. Pero, pues, por todo lo que me estás diciendo, Andy, fue un hombre muy íntegro. Sí, muy íntegro, sí. Ujú. Y después, obviamente, que todo el mundo decía, ¿qué pasó con Constantino? ¿Quién toma la línea de Constantino? Y sí hay Ah, gente sí, que, sí, sí, sí. sí, sí hay gente que te puede decir quiénes estaban, ¿no?
Dentro de ellos Santiago Hernández, José María Villasana, José Tiburcio Alamilla, rescatan un poco el trabajo de él para continuar en esta línea, ¿no? Que se ve poco a poco, ¿no? Su estilo, obviamente en las caricaturas del Aguizote, del hijo del Aguizote y todos los otros, Sí, sí, se sí, ve, sí. se ve ese estilo, ¿no? De Constantino Escalante. Y después de él, Andy, ¿cuál consideras que sería el siguiente o un gran caricaturista mexicano sobre el tema específico de la política que Híjole, pudo haber como eh, reivindicado pues el ámbito? ujú. Pues todo el mundo dice que después de él Santiago Hernández, Alejandro Casarín y Jesús Alamilla Ok, son los que siguen la línea de trabajo. del de trabajo. Sí, que son todavía los que están trabajando en la época de la República Restaurada. Sí, 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 Porque sí. cuando viene, como habíamos platicado al inicio Ujú. del programa, cuando viene toda la protesta en contra de Porfirio, pues era más difícil que pusieran sus nombres, ¿no? Claro. Ujú. Y Wow. dentro de la época esta que estábamos hablando ya Ujú. después con Porfirio, y que ya hemos platicado de él, pues está nada más ni nada menos que quién. Acuérdate, Fue el que mencionamos al principio. ¿no? José Este. Guadalupe Ah, Posada. Posada. Posada, José Guadalupe Posada. Ujú. Que ya le hicimos un programa. Hicimos un programa. Ujú. Pero él también tenía como una tesitura muy marcada en la crítica. José Guadalupe Posada, Ajá. Por Este, eso no lo había yo siento contemplado que tanto. sí, claro que sí, Pero sí. pero muy en su estilo, Es más sutil, ¿no? que todo huela a muerte, ¿no? Bueno, sí. Es que yo lo veo como la parte como puramente artística desde la Ajá, figura pura de la Catrina. sí, Pero no quizás como una crítica política. sí, porque te ponían los ¿Sí? militares eran calaveras, te ponían los que Ah, ok, estaban ok. bailando, eran calaveras, o sea, Sí, sí, sí. ¿qué más que te diga? Todos son calaveras, ¿no? Sí, yo creo que como ya lo tenemos tan normalizado y yo lo veo Ujú. como una cultura muy independiente, Ajá, como muy artística en sí misma más que como una crítica, sí, por eso no lo había pensado. sí. Pero Ahora, sí, en su momento quizás fue ajá, revolucionario, fue sí, como claro. muy wow, ¿no? Ujú. Nadie lo había hecho. Y en el caso de Escalante, como que habría que darle mucha más difusión. Demasiada. Aunque hay algo que me parece que es importante, que sí ya empieza a verse un poquito más movimiento para entender a la caricatura mexicana, Ujú. que ya está integrada como arte. Sí, es que sí lo es. Ujú. Sí, claro, Y ya claro. te dicen arte mexicano, la caricatura tiene forzosamente que aparecer. Sí. Y el primero que le entra en el concepto de caricatura política es obviamente Constantino Escalante. Me quité lo de Barajas, fíjate. Sí, ya. Ya me lo quité, sí. Sí, algo traes con un barajas, Andy. Algo traigo con un Barajas. Sí, Sí. sí, sí, sí. Wow, qué interesante. ¿Y tenemos algún espacio en la Ciudad de México donde podamos ver como, no sé, algún homenaje a él? No, No sé, alguna escultura, no, algo, no, no, no. una placa. No, de hecho, o sea, si lo que platicamos, algo que me parece que Ajá, es así en especial, sí. este, yo sí saqué los primeros tomos de la orquesta de la Biblioteca Lerdo de Tejada, ahí en el centro histórico. O sea, Te los prestan ajá, ah, ok, ok. Ay, y qué ves el padre. periódico y ves todas las caricaturas, una por una. Pum, Sí. pum, 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 Y pum, los pum. tienen. Sí, los tienen, sí los Wow. tienen. Ahí están, ahí están. Si las quieres ver en vivo y en Ujú. directo en el papel que fueron publicadas, ahí están. Y tendríamos que hacer como la vez que fuimos a la hemeroteca, Andy. Ajá. Te pones tus guantes y tu Sí, cubrebocas, total, todo ¿no? Sí, para total. cuidar Total, ¿no? Y además el tienes que dar material. una carta de que por qué quieres estudiar, por ejemplo, la orquesta y a Constantino, ¿no? O el tema Ajá, que quieras sí, sí, estudiar de sí. caricatura, sí. Pero ahí Wow, están, sí las ves, sí las ves. están conservadas y todo. Sí, en vivo, ¿eh? O sea, a diferencia de Ujú, la, por ejemplo, la hemeroteca de la UNAM, que es a ujú. través de ya de sus, ¿Plataformas digitales sí, con o...? sus plataformas digitales, en Ah, fin. ok. Acá sí es física, Es física. que se disfruta más, Andy. Mm, Sí, ¿no? Por eso voy. Sí, la sensación es distinta. Sí, sí, sí. Bueno, nos Sí, ha tocado ir a investigar, sí. entonces sabemos que es muy bonito, ¿no? Se Con tu disfruta mucho más. cubrebocas, tus guantes y Sí, ver pasar hoja por hoja, ¿no? El periódico.
Claro, es Y como ahí está tocar la el orquesta. pasado. Es como tocar el pasado, sí. Ujú. Ahí, Perfecto, y Andy. bueno, también hay que decir mucho de esta caricatura. Hay museos, por ejemplo, el del Estanquillo, ¿no? Ah, Que sí, sí, en sí, el del sí. Estanquillo ha habido temas especiales para los caricaturistas, ¿no? Sí, De hace las, poco de la, cole- sí, fui a una exposición en el Estanquillo y de de caricaturistas. caricaturistas mexicanos. Sí, 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 sí. Ahí está. perfecto. Pero el papá es Constantino Sí, Escalante. Escalante. Busquen el Perfecto. libro, el de las glorias nacionales, búsquenlo, búsquenlo. Y podrán ver el trabajo magnífico que tenía. ¿Por qué? Porque él se formó en los talleres. Entonces conocía perfectamente bien los materiales y para dar las expresiones en las caras, en el lenguaje corporal. No, 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 no. Véanlo ahí. Los paisajes, Sí, trabajaba muy bien las sí. dimensiones. Esos te sientas y le pones la Sí, lupa para verlos a detalle. claro. Y ahí está la mano de Constantino Escalante. Perfecto, Andy. Ujú. Wow. Pues qué personaje, Andy. Muchas Sí, gracias. sí, 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 no. claro. Por Este traer es a tremendo personaje a la mesa. tremendo personaje a la mesa. Bueno, ahora sí que es la Bueno, especialidad, todos, ¿no? todos. Bueno, Ajá. agradecemos, ¿no? A las personas que nos envían ahí sus comentarios también, ¿no? Sí, 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 sí. Que nos siguen y que Sí, poco a poco podemos seguir sacando más ujú, personajes así. con estas condiciones que Sí. nadie los conoce. No, sí los conoce, pero hay que acercarnos más a ellos. Sí, como, no sé, darles el enfoque. Sí. Porque a Ujú. lo mejor está como en un consciente colectivo, pero un poco perdido y con este enfoque ayudamos a que pues Ujú. renazcan estos personajes. Fortaleces la identidad del mexicano con esto. Exacto, Ujú. exactamente, Andy. Bien. Perfecto. Anuncios parroquiales, Frida, ya es hora. Claro que sí, Andy. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @AndyJavierCorrea. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Recuerden que si quieren adquirir cualquiera de sus ejemplares, antología teatral, Historias del Porfiriato y la Revolución o El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos, lo pueden encontrar, pueden encontrar la guía en la caja de descripción. No olviden que nos vemos todos los jueves a las 10:30 de la mañana. No olviden seguirnos, suscribirse, darnos like. Si tienen algún comentario, los leemos con muchísimo gusto. Recuerden que los episodios también los encuentran en Spotify y cualquier duda aquí estamos al pendiente. Muy bien, gracias, Frida. Muchísimas gracias, Andy. Qué increíble episodio el de hoy, como el de todos. Nos vemos a la próxima. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Bueno, el Constantino, ¿verdad? ¡Wow!